Entonces, la verdad es que en ese momento Tommy Terrero era, ya tú sabes, completaban el trío de este meridiano, que si tú te fijas por los personajes que lo conducían, intentaban o apelaban a la audiencia de otro nivel. Sí, sí, totalmente. Porque era José Guillermo Sué y era Cecilia García. Ya. Y a Cecilia García no la ha seguido el teteo nunca. No. Pero es verdad. Esta- Cecilia siempre fina. Sí, exquisita, maravillosa como una de sus producciones. Y la verdad es que ahí ellas hacían de todo, incluso intentaron poner a Jackie a cantar. Invitaron a Jackie Núñez, que ya no estaba al mediodía, y lo invitaron e intentaron ponerlo a cantar. Porque Jackie cantó una vez. Él tuvo varios intentos. No. Él cantó una vez. Yo recuerdo que en un primer programa de El Espacio de Noche con Freddy, ¿Y Jackie? no, pero fue un de noche o fue un programa de Milton. Acuérdate que De Noche fue creado por Milton Peláez. Bueno, pues entonces en ese programa de noche, Sí. creado por Milton, una de las atracciones de ese día fue que Jackie Núñez cantó. Oye. Y cantó como un rock, una cosa de eso. Jackie Núñez, quien crea De Noche es Milton Peláez. Milton Peláez, sí, correcto. Pero ¿qué pasa? A los pocos meses le hacen la oferta de la guerra de la papeleta. Sí, no. Y él se va Lógico. y deja De Noche. Deja De Noche. Quien se queda con De Noche, Cecilia García y Daniel Díaz León. Ok, y después vino Y Freddy Jackie de Freddy noche. y Jackie de noche, lógico. Así fue. Lo recuerdo. Que ahí como que tú ahora. entras. Pero te digo, en ese de noche primero de Milton Peláez, lo recuerdo como ahora, que Jackie Núñez cantó y cantó fue como un rock, algo así. Bueno, pues entonces volviendo al mediodía, el show del mediodía sigue renovándose, sigue recreándose, mientras trae a otras figuras como Liselot Núñez y a Jochi Santos. Sí. Entonces, en el Canal 4 tenemos El Tapón de las 12 ¿Quién estaba en el tapón de las 12? o el señor Juan Carlos Pichardo estaba ahí, no. Sí, pero también estuvo en Caribe Show, ya en una segunda etapa. Pero también ahí estuvo, eso fue una creación de Leo Licairac, Don Leo Licairac, una estrella, un publicista. publicista muy bueno. Entonces crean el Tapón de las 12 y ahí entra Juan Carlos Pichardo y otros más. Y Don Leo también era uno de sus conductores. Yo creo que en ese programa, El Tapón de las 12, había una sección muy interesante que era como de una barbería y llegaba un tipo a limpiar los zapatos y ese Que la hacía Richard Douglas. Óyeme, pero eso es genial. Pero además también había un segmento maravilloso de un señor que estaba sentado en una mecedora fuera de su casa y venía una mujer a meterle chisme de la actualidad. Pero Y mira, terminaban haciendo unas décimas. correctamente que eso se tiraba mucho. Pero mira, ese de la barbería, eso es genial, porque era una especie de un lenguaje coloquial entre el limpiabota y Que era Héctor Sierra. Héctor Sierra y el barbero. Que era el limpiabota. El limpiabota en el piso. El invitado sentado. Y el barbero que era Richard Douglas. Sí, excelente. Eso- Excelente. Y la verdad es que tuvo mucho éxito, hay que decir. De hecho, hay una chica, actriz joven, que ha hecho mucho teatro, Que es microteatro, hija de Leo. que es hija de Leo, que se llama Katiuska Licairac. Katiuska Licairac. Que la mamá salía embarazada. Cuando yo le dije, yo te vi en el vientre de tu madre, me dice, ¿tú conoces a mi mamá? Te digo la verdad, la mamá de esa niña fue mi profesora de inglés. Ah, para que tú veas. Es así la vida. Tú sabes que Julie Carlos fue profesora de inglés de Nuria Piera. Lógico, pues yo recuerdo a Julie Carlos en el Dominico Americano. Ah, entonces para que tú veas, todo esto es un patio, Esto literal. es un patio, muchachos. En ese mismo momento existía o coexistía al mediodía, recordemos que hubo un importante esfuerzo y aporte a la televisión dominicana que hiciera el señor Jacinto Peinado, empresario importantísimo que luego se mete a la política por lo sistémico, se mete a la política por honrar a su padre y a su abuelo, se mete a la política, pero realmente su oficio natural era el ser empresario en el principio de la venta de vehículos y luego entra a los medios de comunicación y junto con el señor Guaro Aliranzo, Guaro Aliranzo crean TV13, que no es más que un reinvention que hacen en la frecuencia
de Teleín de Canal 13. Teleín de Canal 13, que su propietario original era el ingeniero Semorile. Y yo recuerdo que el ingeniero Semorile tenía una campaña, yo recuerdo Teleín de que estaba en la 30 de marzo, oye bien. Al lado del Palacio Nacional. Al lado del Palacio Nacional, y tenía una emisora de radio. 104.5. Exactamente, esa emisora. La superpotente. Correctamente. Entonces, él, en ese inicio, el ingeniero Semorile, uno de los grandes ingenieros que hemos tenido aquí en el país, no solamente a nivel de radio, sino también para la televisión. Él tenía, él como que apelaba a los aportes de la gente o de las empresas. Porque la idea de él en principio fue hacer de Teleín de una especie de escuela. De escuela. Y entonces él decía, un blog para la escuela. Era una escuela, exactamente. O sea, y él pedía, y entonces el eslogan era ese, un blog para la escuela, en Teleín de sí, Canal 13. Entonces se la venden a Guaroa y al señor Jacinto Peinado y crean TV13. En TV13 surgen una serie de programas. ¿Qué pasa? En un invento surge Super Éxitos al mediodía. Los inventos de Domingo Bautista, en la que lleva en una fantasía o abstracción de la cabina, la lleva a un bar. Correcto. Y entonces comienza a invitar ¿A un bar? Era un bar. Ok. O sea, tú te ponías los audífonos, el locutor tenía audífonos puestos, pero donde estaba era en un factor y había romo a las 12. ¿Y era a las 12, Juan Carlos, o no era más? No, era a la mediodía. ¿Y ese programa, por ejemplo, la super tarde? Porque no existía. Lo que tenía Domingo por la tarde era Radio TV. Radio TV. La super tarde y la super revista surgen cuando Adriano Rodríguez le hace la oferta a Domingo y se lo lleva a Colorvisión. Pero ya Domingo venía con su éxito porque al mediodía era un hombre, un animador furibundo en donde surgen nombres como Michael Miguel Holguín, que hoy día todavía ostenta un gran nombre en la animación del mediodía, pero también ahí pasaron gente como Tommy Amelo y otros grandes locutores de la época, porque lo gracioso era que Domingo invitaba a locutores. Incluso el Cocodrilo. Sí, no, todo lo que... Y el Cafre. O sea, que es lo que llevaba, o sea, los DJ pegados en la radio, lo llevaba a la televisión. Los DJ pegados de la FM, lo llevaba a la televisión, y entonces hacía un programa en el que ponían video y música al mediodía. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En eso se baraja de nuevo la televisión y sale Pedrito del 4, Jackie sigue en el 2, entre el 2 y el 4, intentando hacer televisión por la noche, y Domingo se va a Colorvisión por la oferta que le hace Adriano Rodríguez. Está bien, pero hay una parte que tú no puedes olvidar de Telecentro. Acuérdate que el gran productor ahí era Somer Carbucia. Sí, de la primera etapa sobre todo. De la primera etapa. Entonces, acuérdate el famoso programa que tenía Domingo Bautista, donde estaba nuestra querida Melo. Araceli Melo. Era Radio TV. Era Radio TV, pero... Que era a las 5 de la tarde. Exactamente, ahí yo creo que quería llegar, pero que eso era en TV13. Sí, por eso te decía. Por el mediodía, Domingo era un animador maravilloso, entusiasta, divertido. De hecho... No. Te estoy diciendo para contarte la escena del momento. Era un animador súper divertido que fue culpable de crear aquello que la gente llamó la chercha y que fue castigado por eso. Y luego en la tarde era un entrevistador serio, formal, de saco y corbata. Entonces, ¿qué estamos sirviendo en este momento? Esto es un chivo guisado con chenchen, aguacate con canela y unas habichuelas frescas, recién desgranadas, cocinadas en la olla clandestina con punta de jamón ibérico, lacón ahumado y longaniza criolla. Explícanos eso de la olla clandestina. ¿Cómo que clandestina? No me pregunte, es clandestina. Es clandestina. Bueno, esta es la olla, la típica olla con la que se cocinan las habichuelas en el Cibao. La olla de barro. La olla de barro. Y esta en concreto, mira, ya se me está rompiendo por ahí. Pero mira, la cuido muchísimo. En concreto esta se llama la clandestina porque una vez estuve como chef ejecutivo en un hotel en el cual había que cuidar al máximo seguridad alimentaria, higiene y eso, entonces donde se está prohibido el barro, la madera y cosas así. Entonces yo la tenía guardada en la oficina
y la sacaba, le cocinaba habichuelas, sancocho de guandules y cosas así a clientes exclusivos, que la sacaba y volvía a meter a la oficina por si acaso venía la inspección. Me parece muy bien. Eso en España. No, eso es aquí en Santo Domingo. Ah, ok. Buen provecho. Delicioso todo. Pero muy bueno. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con En Familia entonces, Ochi. En Familia, que es una creación de Pedrito Núñez. Y ahí le acompañaron un staff en el que estaba Lice Selman, Correcto. Juan Carlos Pizarro. Sí, señor. Y era una idea, como un mediodía, no crowd. Sí. De donde veníamos era de riquitín, bam. Entonces la idea que tiene Pedrito es de hacer una cosa un poco más fina, porque además Telecentro en algún momento quiso girar hacia eso, hacia un público menos chabacano, porque todos debemos recordar cuán atacado fue Domingo por su manera de animar y de animar al mediodía. De hecho, aquí se habló de cuán culpable era la chercha de la degradación social del momento. Sí, no, mira, y evidentemente Domingo rompió esquema en ese sentido porque conectó realmente con el público. De hecho, Domingo, cuando llega a Colorvisión, de manos de don Adriano Rodríguez, tenía prácticamente la tarde entera era de él. Era de él. Era hacía la super tarde, ¿verdad? Era hasta las 5 de la tarde o hasta las 4, no recuerdo. ¿A las 5? Hasta las 5. Y luego ahí él cambiaba el chip y entonces hacía el No, programa. pero véngase, no se vaya, espérese porque no explique que ya voy. Aquí tienen ustedes una tableta de chocolate, emulando esa tableta que se guaya mañana, pues. Sí. Pero es chocolate amargo de cacao al 80% y la sirvo sobre una crema inglesa de alcanfor natural. Alcanfor. El alcanfor son esas hojitas verdes que tienen encima. Si quieren probarlo para que vean cómo saben de alcanfor. Pero el alcanfor es el que usamos para el estómago. Alcanfor. Ese, pero no la tableta blanca, que eso es químico y no se debe utilizar. Son dos cosas distintas. Bueno, pues seguimos entonces con Domingo y su entrada a Colorvisión con dos programas que intentaban rescatar un espacio que había ocupado Roberto Salcedo con muchísimo éxito y que habían intentado llenar tanto Johnny Ventura y Jackie Núñez como productores y otras figuras que ellos adquirieron o trajeron para que levantaran ese horario de la tarde. O sea, tú estás hablando del calientísimo del 9. Claro, porque que fue una cosa demasiado grande lo de la guerra de la papeleta. La gente no ha medido lo que eso significó. O sea, estamos hablando de que Adriano Rodríguez saca a Roberto Salcedo, saca a Pololo del show del mediodía, le crea el calentísimo del 9 junto con Nuria Piera, que era una figura de no muy trascendente en ese momento, que era una muchacha bonita, inteligente de la época y que se destacaba por haber trabajado televisión frente a la cámara como niña y detrás de las cámaras como productora ya adulta. Y entonces resulta que de buenas a primeras Milton Peláez se lo debarata en el éxito, en la cúspide. Y este programa que nace apenas en el año 83 y en el 85 se lo debaratan. Entonces, ¿qué pasa? Adriano se mantuvo en el intento de salvar este horario que era básicamente de 2:30 a 5 de la tarde. Sí. Que era después que terminaba el show del mediodía, daban media hora de noticias, entonces entraba calentísimo del 9. Y en este intento, pues pasó muchísimo entre el 85 y principios de los 90, que es donde entra Domingo a Colorvisión para ocupar este espacio y lo levanta. Pero fue un boom, incluso Domingo, siempre que hemos hablado, se refiere a don Adriano Rodríguez con mucho cariño, mucho respeto, porque, ¿cómo te digo? Siempre le dio como todo el respaldo en todos los órdenes para producir los programas. Ya Domingo venía con éxito del mediodía con lo de super éxitos. Entonces, volviendo a esto, en el movimiento que se hace, Jackie vuelve a Televisa. ¿En qué momento? Ya ahí no recuerdo. Acuérdate que Jackie se va y vuelve para interactuar, porque quien se queda con el programa a raíz de alrededor del 87, quien se queda con el programa es Socorro Castellano.
mientras Jackie se va a Teleantillas. Hace un intento en Teleantillas, rompe con los Corripios y se va al Canal 4. No logra éxito en el Canal 4 y vuelve. Ahí en el Canal 4 fue donde él hizo Comida y Comidilla. Perfecto, pero más adelante, más metido en los 90, ya cuando tú eras figura. Ajá. Que de hecho tú fuiste uno de sus invitados, porque lo recuerdo como ahora. Sí, cómo no. Y ahí estuvo Sheila Acevedo con él. Y era, tenemos que recordar también que había aquí un contenido que fue muy emulado y que tuvo mucho éxito, que fue en los desayunos, en los programas matutinos. Chacho, eso no tuvo mate. Y entonces mucha gente lo intentó hacer de noche, lo intentó hacer al mediodía. Porque si el desayuno tiene éxito, ¿por qué la comida y la cena no? Entonces resulta, de hecho hasta la propia Milady de Cabral tuvo un programa de noche. ¿Con cena? Sí, con cena. Vamos a titular el nombre. Sí, con cena, igual. Que lo mismo intentó doña Eugenia Rojo, que tenía al mediodía cocina y por la noche entonces intentó hacer la cena. Y no ha habido éxito con esas réplicas. Sin embargo, Jackie Núñez intentó hacer un almuerzo en el que te invitaba y tenía una figura invitada a la que le hace una entrevista en medio de una comida. Exactamente, y era una entrevista como de 1 hora. Sí, 1 hora completa. Entonces ahí estuvo gente como Sheila Acevedo, gente como Maribel Contreras que acompañaron a Jackie en ese proceso. Pero además, lo que te decía ahorita con respecto al éxito de Domingo en el Mediodía, en ese proceso también, cuando Jackie vuelve a Color Visión, entonces Socorro se va peleada con Televisa y crea Entrega Especial. ¿Al mediodía? Al mediodía en Teleantillas. Debemos recordar, y quizás te pega a ti más que a mí, recordarle a todos nuestros televidentes que ser combero en los 90 y en los 80 era muy denigrante. Entonces, ¿qué pasa? Socorro se va molesta con Tomén y crea Entrega Especial. Y Entrega Especial era exactamente lo contrario. Era orquestas de jazz, era Pablo Macchini, era Leonel Fernández, era... Sí, un programa fino. El doctor Zaglul, un programa fino. Porque estamos hartos de aquella marabunta de combos y ruido. Bueno, pero espérate, cuando me quedé así, fíjate, que era denigrante. Eso de ser combo y esas cosas, pero eso era para una élite, porque acuérdate que el tema de las orquestas de la época tuvieron un furor, Juan Carlos, que todavía al día de hoy lo tienen. Sí. Y la gente, hay gente que yo me sorprendo, cómo saben que si fulano era el cantante de fulano, porque fueron un fenómeno y tuvieron una penetración tan grande que la gente al día, si tú te das cuenta, la programación de los domingos a nivel de la radio está hecha sobre el merengue viejo. Ya. No, y el éxito de Silvio Mora. Exactamente, en base a eso. Está en base a lo eso. que te quiero decir, había una élite Sí, pero ¿qué pasa? dentro de la televisión, que no querían saber de los combos, pero el público normal y eso, señores, pero yo llegué a ver, tanto en el show del mediodía y creo que fue en Caribe Show, alguna orquesta pegada a eso, la gente rompe paredes. Hoy los viernes por ver a Fernando Villalona. No, pero lógico. Aquello era una locura. Pero realmente tú tienes razón. Pero sin embargo, la élite comunicacional se refería a los comberos como una casta inferior. Entonces hay que decir que es lo mismo que está pasando ahora con los de embauceros. Normal. Lo mismito. Entonces no debemos sorprendernos cuando en el futuro oigamos con nostalgia cualquier dembaucero de esta. Exactamente. Sí, porque es una generación es una generación que está subiendo, que va a envejecer y que en algún momento va a querer oír a Playero, al Alfa. Con lo que se divirtió y bebió su romo. Exacto. Porque además hay un estudio que leí en los 90 muy interesante que habían hecho los ingleses que decía que el 75% de los hombres, y yo creo que eso aplica para todos los hombres, escuchaba la misma música que escuchaba en su adolescencia. En la adultez escuchaba el 75% de los hombres escuchaba en su adultez la misma música que en su adolescencia. Entonces eso va a pasar igual. Entonces, para que no nos sorprendamos. Entonces, volviendo a eso, Socorro Castellano hace este programa exquisito, punto. No tenía otro nombre, la escenografía eran unas telas que caían y eran unas intenciones de conversaciones que fueran llanas, pero de temas enjundiosos. Sí. Entonces, para mí yo lo veía. O sea, yo era un fanático de Socorro Castellano, lo soy, pienso todavía, y le seguía donde quiera que iba, porque además
hizo otro programa que se llamó Alta Cocina, fue una de las primeras personas que utilizó una computadora en una escenografía suya, y la verdad es que tiene muchos hitos, doña Socorro Castellano. Doña Socorro, que yo la quiero muchísimo, la respeto muchísimo, que incluso nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, porque doña Socorro también formaba parte del equipo de producción de aquel famoso programa que mencionamos ahora, De Noche. Ok. Ella estuvo, de hecho, en una temporada como conductora. Exactamente, y entonces nosotros trabajamos juntos en esa época. Exquisita. Muy exquisita, como siempre, muy fina, muy dama realmente. ¿Hay más programas, Juan Carlos? Sí, los 90, el mediodía siempre ha tenido palpitante actualidad. Sí. Y sobre todo palpitante interés en los inversores o inversionistas en la televisión dominicana. Y a partir de eso vemos como, por ejemplo, en el Canal 4, que ha sido muy abierto en ese sentido, entra Miguel Ortega, a la salida de Jackie Núñez, entra Miguel Ortega con el CAN del 4. El CAN del 4, exactamente. Y ahí duró un buen tiempo haciendo un programa meridiano dirigido a otro público, claro está, porque Miguel Ortega y Jackie Núñez pudieran estar como comunicadores y como productores de contenido en ese sentido. Entonces, Miguel Ortega maneja un público que no es el mismo que manejó Jackie en ninguna de sus etapas. Bueno, pues ahí se da en varias ocasiones varias producciones. Como que se muere un poco el mediodía, porque el show del mediodía también se murió un poco. A la salida tuya, a la salida de Zoila, que quizás fue la última en salir, o me equivoco, en esta parte corrígeme, Zoila fue la última en salir de ustedes tres. Sí, correcto. Porque la primera en salir fue Liselot, que se va a estudiar a Los Ángeles. Fue Liselot, exactamente. Vas tú. Después voy yo y después va Soy la Luna. Que se va a eso del año 97. Correcto. A hacer un programa que luego, meses después, sale con un programa meridiano en lo que ya era Telecentro, que se llamó Aquí es la Cosa. Aquí es la Cosa, exactamente, con Zoila, que incluso dentro de la producción estaba Juan Carlos Albelo. Ah, sí. Estaba ahí. De hecho, en ese programa fue mi segundo trabajo después de haber salido de trabajar 5 años con Nuria Piera. Y en la conducción estaba gente como Jenny Cabrera. ¿Te acuerdas de Jenny Cabrera? Jenny Cabrera, que era del grupo de Mango y esos jevitos. Sí. Que ahora serían Poppy. Sí, Jenny Cabrera. ¿Quién más estaba ahí? Estaba Wendy Yapur como reportera. Y en la producción estaba Carlos Luciano. Don Carlos Luciano, que fue siempre también muy acercado a Zoila. Sí, produjo Solo para Mujeres por muchos años. Correctamente, pero entonces luego, siguiendo por ahí, Luz García también estuvo al mediodía. Luz García estuvo al mediodía en Todo Bien, pero también estuvo en El Escándalo del 13. En El Escándalo del 13. Que también es un fenómeno importante. El Escándalo del 13, ¿cómo surge el Escándalo del 13? Surge en la época gloriosa de Van Inter. Y ahí, ¿quién era originalmente los conductores? No lo recuerdo. Originalmente eran Luz García y Aguiló. Exactamente. Porque era una creación de los argentinos, de Esteban Martín, de Álvaro, se me olvidó el apellido. Espérate, mi hermano Álvaro Fernández. Álvaro Fernández, y como parte del equipo estaba también Federico Ozores. Que es el actual esposo de Karina. El único que ha tenido. Porque el actual como que se casó. Es verdad. Mira, entonces, exactamente, ese programa se llamaba El Escándalo del 13. El Escándalo del 13. Aguiló. Que aquello era una inversión sí. grandilocuente, unos trabajos en la playa, unos premios, combo, una escenografía maravillosa, magnífica. Lógico, con todo el poder de Van Inter. Cuando cae eso, entonces ahí entra. O con todas las posibilidades de Van Inter. Todas las posibilidades, entonces ahí entra Joel López. Sí, pero Joel López entra a la salida de Van Inter. Exactamente, pero entonces Joel López lo asumió y lo asumió muy bien. Sí, lo sostuvo por años. Lo sostuvo por años, pero fajado, buscando o sea, Joel López incluso, él llegaba al canal, él me hace los cuentos, con su gasolina para la planta, por si acaso. Sí, era lógico, porque el desorden era muy grande. Sí. Pero lo sostuvo con fuerza, y ahí hizo nombre una gran amiga tuya. ¿Quién? Anabel Alberto. Anabel Alberto, exactamente. Anabel. Que había pasado ya también por el show del mediodía. Anabel fue al show. Sí, en una de las entradas de Iván Ruiz,
porque el show del mediodía ha sido muy diverso. Después que tú te vas, entra nada más y nada menos, en el show del mediodía, entra nada más y nada menos que el Rubio Charlie. Sí. Y comparte roles con Lu García. Correctamente. Luego entra Rob Mariel Olea. Sí, también es verdad. Se van Lu García y se va Rubio Charlie y entra Nicauli de la Mota. Correctamente. Con Brenda Sánchez. Sí, señor. No, pero este hombre es victoria, realmente. Pero espérate, hay otro fenómeno, por ahí hay otro fenómeno, que estamos en el escándalo del 13, todo bien con Luz García, pero entonces hubo un fenómeno que no hemos mencionado. En el Canal 5, La Opción. Eso rompió, porque entonces fue el programa que rompió como los esquemas, que era un programa de humor al mediodía. Al mediodía, todos los días. Todos los días, y eso rompió. No. Llegó un momento en que eran como una serie de loquitos y después pusieron loco a la competencia. Exactamente, rompieron. Bueno, fue tan exitoso que todavía al día de hoy tienen un programa que se llama La Opción 13.0. 13.0. Tu terremoto. Que hay que recordar que ahí fue animador un famoso locutor, Leo Roa. Pero también antes que Leo Roa estuvo Miguel Ángel Gotró. Pero después de Miguel Ángel Gotró vino Rubio Charlie. Rubio Charlie también es verdad. Y como mujeres estuvieron gente como Sheila Acevedo, Vitalia Abreu, que estuvieron como conductores de La Opción de las 12. Pero de ahí salieron figuras como Raymond y Miguel. No salieron, encontraron su grandeza, encontraron el estandarte para convertirse en las grandes figuras que son. Porque antes que eso, Raymond Pozo estuvo con René Fiallo. En donde él empieza realmente. Y en el Candel 4. Exactamente, pero donde él empiece con René Fiallo. Sí, René Fiallo, que era a la sazón, le decimos a los más jovencitos, René Fiallo era un humorista que vendía carros, que luego instala un dealer. Originalmente René Fiallo era vendedor de carros. Pero tenía su vena humorística. Con vena humorística, entonces, producto de su dinero y esas cosas, entonces empezó a hacer parodia. Pero él entra a Teleloquera luego de vender carros. No, Teleloquera era de él. No, Teleloquera era de Johnny Ventura y Prolatel. Ah, bueno, pues la compró o no sé qué cosa. Pues la habrá comprado. Porque Teleloquera es parte de los programas que crea Prolatel bueno, pues, cuando llega en su acuerdo, porque incluso, siempre me equivoco, sí, y lo reconozco. Teleloquera se llamó, primero Teleloquera, puedo estar equivocado, repito, y luego Telerelajo. Porque cuando Johnny se faja con los de RCTV. Bueno, pues entonces, pero ¿y cómo se llamaba el de René Fiallo? ¿Era Telerelajo? Es que se llamó así, pero él era una de las figuras, no era él la figura principal. Porque ahí había gente como Ángel Muñiz, gente como Richard Douglas, gente como Juan Carlos Pizarro, que de hecho tenía mayor protagonismo que lo que tenía René Fiallo dentro del espectáculo. Bueno, pues realmente, porque realmente, como te digo, René Fiallo era un gran empresario de los vehículos que le dio... Socio de Milton Peláez. Es compadre de Milton Peláez, que tuvieron negocio y tuvieron una situación difícil que Milton lo metió preso. Años en Najayo. O sea, estamos hablando de que René Fiallo te hizo como 6 o 7 años en Najayo. En Najayo, o sea, no estamos hablando de una cosa de que tuvieron en la cárcel del Palacio de Justicia, no. No. Bueno, lo enterró, no pudo salir más. De hecho, tiene ahora mismo... tiene No, él tiene un suplemento de humor en el periódico El Nacional. El Nacional, pero es una página un día. Que sale los domingos, creo. Los domingos. Bueno, un día a la semana. Es un día a la semana, no sé. Pero no recuerdo ni el nombre, la verdad. Y René, pero él está gravitando por ahí. René hace como... Porque ya René hace como mucho trabajo a nivel de asesoría y de comunicación, pero perfil bajo. Muy perfil bajo. Bueno, pues lo cierto es que volviendo al mediodía... y al escándalo del 13 y al show del mediodía, en esa etapa en la que casi se muere el show del mediodía, se hacen varios intentos. Iván Ruiz va y viene. A Iván Ruiz arma varios crew, varios staff, y hasta que finalmente hace 7 años está con este formato que le ha dado bastante éxito. Pero mucho éxito, o sea, la telerrealidad realmente. Pero antes que eso, en Antena Latina han tenido sus intentos también. En Antena Latina estuvo el programa... Todo bien, primero con Aguiló. Ajá. Y ahora es. Ahora es, que ahí fue donde entró Joni, Nasla, el Boli, y eso era de Fernando Hasbún. Así mismo, que según me dijo alguien, era de Danilo Medina. Ah, bueno, pues. Porque supuestamente ese era el mismo eslogan de campaña.
¿Cuál era? Ahora es Danilo Ahora Medina. es. Ah, bueno, mira tú ese dato no te lo Estoy repitiendo como un papagayo. Entonces, y yo creo como que después de ese programa ya. No, ya después de ahí no ha habido ningún intento importante al mediodía que yo Bueno, pueda no, recordar. bueno, al medio, no, espérate, no podemos ir de extremo a extremo. Sí, de extremo a extremo. No, pero yo pienso, el mediodía es de extremo a sí, extremo. pero yo pienso que de extremo a extremo ha tenido, y ya mencionamos la opción 13.0, que es quizás el último de los intentos del programa meridiano, pero de extremo a extremo, bueno, sí, no nos toca juzgar. No, es un programa del mediodía. Un programa al mediodía, De ciertamente, extremo a extremo. que con un formato que, aunque no se le quiera reconocer, es de la hechura e idea de Alberto Bernabé. Sí, porque eso, pero ven acá, Bernabé, Bebeto está en televisión también. Ahora mismo. Ahora Mismo en televisión al mediodía. al mediodía. Pero además también tuvo el superpoder que está en Supercanal, que lo ha tenido en más de una ocasión y que intenta tener el mismo formato de extremo a Y extremo. estamos viendo los programas del 33, que de hecho viene El ahora. superpoder. Y viene ahora uno nuevo. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar, no sé cómo, pero viene. Viene con escenografía hecha y todo. O sea, en los próximos, bueno, ya hicieron la rueda de prensa y todo. Eso va a ser el productor de ese programa va a ser el amigo Carlos Batista. Matos. No, Carlos Batista. Bautista. Carlos Batista. El manager de Mozart La Para y comparte. Exactamente. Eso viene pronto. Eso está a ley de pocos días para que arranque ese programa. Ya la escenografía está hecha, lo que están esperando es unos equipos y todo eso. O sea que el mediodía se va a seguir alimentando con programas de esta naturaleza. No se diga más. Maestrazo, nos comimos la historia. Nos la comimos. Una historia larga, pero suculenta por los brindes del amigo Martín Omar. Que Que hay que decir que es una historia que se ha visto en la televisión mientras se come, para que mientras se almuerza. Gracias, don Juan Carlos. Nos juntamos en la próxima. Gracias a usted, nos juntamos en la próxima. Está bien. Mi patio se convierte en tu casa los fines de semana.